Fuentes Gatica. Y firma del conductor. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Loreto, hola Alejandra, hola Carolina, Pamela, Paz. Voy a abrir al tiro la lista para mientras llega el resto de sus colegas. Ya. ¿Cómo estás María José? Bien. Qué bueno. Hoy día en la casa, menos mal. Qué bueno. Estamos... ...19. Entonces está... la Loreto... Está la Loreto... la María José... Hola Loreto. Que estás regia, oye. Gracias, hola. El otro día no te había conocido. Dije, Loreto, no sé. Regia estupenda la Loreto. Ni parece que está en pandemia, viene como llegaste, así como de vacaciones. Andaba de vacaciones. Ah, ¿andabas de vacaciones? No, no. Ah. Aquí. Eliana. Les voy a compartir la lista para... No, esta es. Nelly está. Nelly. María Angélica. Marcela Bamondes. Camila Figueroa. Camila Figueroa está. No. Eliana, sí, la vi por ahí, el Eliana. Catherine Sepúlveda. Estoy compartiendo la lista chica, entonces las de arriba si han llegado, díganme por favor. Catherine Sepúlveda no. Carla San Martín. Presente.
Bien. Estefanía Vallejos, Presente. Karen Carrasco. Hola, Cheri, presente. Hola, Karen, si te vi entrar. Paula Figueroa. No, a la Edith la vi también. Hola. Hola, Edith. Elizabeth Rifo. Alejandra Sandoval. Presente. Presente. Hola, Alejandra. Préndeme. María Eugenia del Valle. Presente. Paula, a la Paula la vi también. Entrar. Paulina Arriagada. Paulina Cepeda. Carolina Figueroa. Constanza Venegas. Presente. Carolina Figueroa, presente. Carolina Figueroa. Sandra. No ha llegado la Sandra, parece. La Magdalena. Tampoco. La Pamela Fuentes. Presente. Manuel Fuentes. No. Nelly no ha entrado. María Angélica parece que entró. Presente. María Angélica sí. Marcela Bamondes. Camila Figueroa. Catherine Sepúlveda. Paula Figueroa. Elizabeth Rifo. Paulina Arriagada. Paulina Cepeda. Constanza Venegas. Sandra Moreno. Presente. Constanza Venegas está. Ah, sí, ya la había puesto. Sí. Ya. Perdón, Constanza, ya te había puesto presente. Ya. La Magdalena vi que entró recién. Presente. Presente. Paulina Cepeda. Manuel Fuentes. No está. Ya. Después Paulina Cepeda presente. Paulina Cepeda presente. Gracias. Bien. Hola, ¿cómo están? Hola, bien acá. Qué bueno, qué bueno. Bien, en el foro de hoy vamos a revisar el tercer módulo, que es el módulo que habla sobre las medidas generales de prevención y control de IAS, ya de infecciones asociadas a la atención de salud. Medidas generales se refiere a que yo las voy a utilizar en todos los contextos, ¿ya? Y es en el fondo, yo creo que los elementos que más les van a servir en su trabajo cotidiano. Lo que voy a ver yo y lo va a ver también hoy, el lunes y durante la semana, el jueves me parece, Lucy, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre las precauciones estándar. Dentro de las medidas generales tenemos las precauciones estándar y las precauciones adicionales, la esterilización y la técnica aséptica. Hoy día vamos a hablar de las precauciones estándar, ¿ya? ¿Quién me puede decir qué son las precauciones estándar? ¿Yo? Sí, la higiene de manos, el uso de equipos de protección personal, la higiene de la tos, limpieza, desinfección y esterilización de equipos, manejo de desechos, inyección segura. Ya. Esos son los elementos que forman parte de la precaución estándar. Pero, ¿qué son las precauciones estándar? ¿Cómo se definen? Las medidas básicas para el control de infecciones. Perfecto. Medidas básicas para el control de infecciones y le falta una colita más. ¿Para la prevención de IAS? Sí, pero que se utilizan con todos los pacientes.
ese es algo que la diferencia de las precauciones adicionales. Las precauciones adicionales solo se utilizan en pacientes que tenga, digamos, la sospecha o esté confirmado que tiene alguna infección o alguna colonización. En cambio, las precauciones estándar yo las utilizo con todos los pacientes, ¿ya? Las precauciones estándar nacen de las precauciones universales. ¿Se acuerdan de las precauciones universales? Las precauciones universales nacen de la pandemia del VIH, ¿cierto? Cuando en el mundo se establecen medidas generales, cuando nosotros vamos a estar en contacto con sangre o fluidos corporales de riesgo. Y ahí aparece el uso de los guantes, ¿cierto? Antes de la década de los 80, las enfermeras no usábamos guantes. Y ahí nos empezaron a decir, tiene que usar guantes para tomar exámenes porque, ¿no es cierto?, cualquier paciente podría ser reservorio de VIH. Pero se dieron cuenta que esto no solamente aplicaba para el VIH, sino que aplicaba para cualquier paciente si uno consideraba el concepto de la cadena de transmisión. Y si uno mira la cadena de transmisión, como lo vimos en la primera clase, uno recordará que los pacientes son los principales reservorios, ¿cierto?, de microorganismos. ¿Y qué tenemos en un CESFAM? Pacientes que entran y salen, ¿cierto? Esos pacientes pueden generar signos y síntomas o no pueden generar signos y síntomas, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos que estén colonizados o que sean portadores asintomáticos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos tener un paciente que es reservorio, que es capaz de que ese microorganismo salga hacia afuera y, ¿no es cierto?, pueda llegar al personal de la salud o a otro paciente a través de las vías de transmisión. Entonces nosotros tenemos que generar medidas de control y prevención para que eso no suceda. Las precauciones estándar son las medidas más relevantes para la prevención de IAS. Lo más relevante y lo primero que yo tengo que establecer en una institución de salud son las precauciones estándar. Debo normarlas, debo buscar la mejor evidencia, debo mirar los procesos que hago para establecer cuáles voy a utilizar en los distintos lugares. Debo capacitar a todo el personal, ¿cierto?, en ellas, porque son las que van a tener un mayor impacto en la prevención y control. Dentro de ellas, las que mencionó la Karen, ¿cierto?, muy bien el listado, la más relevante es la higiene de manos. ¿Por qué? Porque es la más efectiva y eficiente. Efectiva porque es la que produce, si nosotros trabajamos la higiene de manos, bajan drásticamente las infecciones. Y eso se ha visto principalmente en las instituciones de atención cerrada. Ya frente a campañas fuertes de higiene de manos, ya multifocalizada, multidisciplinaria, bajan las infecciones. Entonces, muy efectiva y eficiente, ¿no es cierto?, porque tiene muy buenos resultados y es muy barata. Comparada con las otras, ¿no es cierto?, no es tan, es algo muy sencillo de hacer, higienizarse las manos. Pero nosotros sabemos que no es tan sencillo. De hecho, yo les puse ahí un poco la historia de dónde se evidenció la importancia de la higiene de manos, ¿cierto?, en la clase, y les contaba que era un médico, un ginecólogo, que se dio cuenta observando que en un hospital, ¿no es cierto?, de una maternidad, que se morían muchas puérperas, muchas madres, ¿no es cierto?, de esta que le llamaban fiebre del parto, por infecciones, y morían muchas, pero principalmente aquellas atendidas por médicos, y morían menos las que eran atendidas por matronas, ¿ya? Y se empezó a ver por qué era eso, y era porque en esos años, en el año 1840 más o menos pasó esto, que muchos médicos eran de clase alta,
Y en la clase alta estaba mal visto higienizarse las manos, porque los que se lavaban las manos eran los pobres, porque los pobres eran sucios, ¿ya? Entonces, lo que era como el baño diario, lavarse las manos, no era una práctica de la alta sociedad. Y entonces los médicos no asimilaban, mantenían esta costumbre, en cambio las matronas, ¿no es cierto?, eran más populares. Entonces adherían y entendían mucho más, ¿no es cierto?, que imagínense que en ese tiempo todavía no se habían descubierto las bacterias, todavía no nacía Pasteur, entonces no se sabía que había microorganismos. Entonces, ¿por qué podía influir las manos sucias en las infecciones? No se sabía, solo era observando que si se mantenían medidas higiénicas, había menos diarrea y distintas infecciones. Bueno, y las matronas esto lo hacían en los partos. Y él entonces dice que lavarse las manos salvan vidas y lo empieza, ¿no es cierto?, a promover, hace un estudio, demuestra que al convencer a los médicos de que se higienizaran las manos, bajaron mucho las muertes. Y estamos en el año 2020 y a nivel mundial no hay una adherencia mayor al 40% de la higienización correcta de manos. O sea, llevamos muchísimo, no sé, más de 200, casi 200 años, y todavía no entendemos que nos tenemos que higienizar las manos, ¿ya? Porque la higienización de manos tiene varias aristas. Primero, lo primero es decir por qué la gente que trabaja en salud no se higieniza las manos todas las veces que se la tiene que higienizar. ¿Por qué? Puede ser por el tiempo. Muy bien, Edith. Una cosa es por la falta de tiempo, porque como vimos, la evidencia dice que para que sea efectiva esta higiene de mano, me la tengo que higienizar ¿cuándo? En los 5 momentos de la atención. Eso significa que me la tendría que higienizar cientos de veces en el día, muchas veces. Y cada vez, para que sea correcta la técnica, me voy a demorar 1 minuto o medio minuto si me la higienizo con alcohol. Entonces voy a gastar mucho tiempo lavándome las manos, higienizándome las manos. Entonces, la falta de tiempo es uno de los elementos. Entonces yo tengo que pensar si una de las cosas que los equipos dicen de por qué no se higienizan las manos es por la falta de tiempo. Tengo 2 posibilidades de higiene de manos, con agua y jabón y con solución alcohólica. ¿Cuál es mejor respecto a ser más eficiente en el tiempo? Solución alcohólica. La solución El lavado de manos. La solución alcohólica, porque la solución alcohólica demora 20 a 30 segundos. En cambio, el lavado de manos con agua y jabón demora de 40 a 60 minutos, o sea, el doble. Por una higiene de manos con agua y jabón me hago 2 con solución alcohólica. ¿Ya? Entonces, en esa primera causa de incumplimiento, iría ganando la solución alcohólica, ¿cierto? Segundo, ¿por qué más podría decirte alguien que no se lava las manos? Porque no cuenta con los elementos, no sé, toalla, jabón. Muy bien, alcohol. porque no hay lavamanos en todas partes, ¿cierto? Y a veces hay lavamanos y falta jabón, o hay lavamanos y falta toalla no va desechable, que son los elementos para una correcta higiene de manos. Entonces, yo tengo que higienizarme las manos y tengo que caminar hasta allá para higienizármela, o pararme en la consulta de morbilidad, tengo que pararme del escritorio, ir hasta el lavamanos y higienizarme las manos, ¿ya? Porque necesito, con agua y jabón necesito el lavamanos. Pero tengo 2 posibilidades, nuevamente. Higiene con agua y jabón, higiene con solución alcohólica. En cambio, la con solución alcohólica, yo me podría dar vuelta en el box y sacar de aquí la solución alcohólica sin tener que desplazarme. Es decir, la puedo poner en todas partes. Por lo tanto, yo podría eliminar
ese incumplimiento de que yo tengo que caminar, no sé, tomé un paciente en la ambulancia y soy chofer, voy a tener que entrar al CEFAM, buscar un lavamanos, higienizarme las manos, mientras que yo podría tener, ¿no es cierto?, en la ambulancia un dispensador y sacar de ahí solución alcohólica. Nuevamente, en este incumplimiento, gana la solución alcohólica. ¿Por qué más? ¿Qué le pasa a mis manos si yo me las lavo con agua y jabón 150 veces en el día? Puede producir Dermatitis. o dermatitis. Sí. Se secan, se deshidratan y se producen dermatitis. ¿Ya? Entonces se vio también cuando se hicieron campañas de higienización de mano que la gente terminaba con las manos rotas. ¿Ya? Pero si yo utilizo una solución alcohólica, la solución alcohólica no deshidrata las manos. ¿Ya? Y es muy raro que genere una dermatitis por alergia. Muy raro. ¿Ya? Generalmente las dermatitis se producen por deshidratación de la mano. Entonces, también en esta otra causa de incumplimiento, ganaría la solución alcohólica. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros ponemos que hay que lavarse las manos mejor con agua y jabón y no con solución alcohólica? ¿Por qué la solución alcohólica es como la segunda opción? ¿Por qué la consideramos como algo menos malo que no lavárselas? ¿Cuál es el fundamento de eso? Porque al lavarse las manos se arrastra la suciedad, los microorganismos, la materia orgánica que puede haber. En ¿Y cambio, cuál es? el alcohol gel, uno no puede ocupar alcohol gel si tiene las manos sucias. Perfecto. Es la única causa en la cual yo no podría utilizar solución alcohólica, pero solo en esa. Cuando yo tengo las manos evidentemente sucias o cuando he tenido riesgo de fluidos corporales. Pero si una nutricionista está atendiendo y entra una paciente, la toma, la toca, la saluda, tendría que higienizarse las manos antes de tocarla. Después la atiende, le pide su, no sé, su carnet, le muestra unos exámenes, los mira, después se va a tener que higienizar las manos de nuevo, ¿cierto? Pero en ningún minuto ella está en contacto con fluidos corporales. ¿Por qué ella no se podría higienizar las manos con solución alcohólica durante toda la mañana? Yo tengo una consulta respecto a eso, Sí. que después se me va a ir. En la literatura nunca deja claro cuántas veces me tengo que higienizar las manos y posterior al lavado. Es Siempre que habla de 5, 8. no, en ninguna parte dice 5-8, yo solamente lo he visto en los protocolos que hacen las instituciones de salud o en algunas clases. La literatura solo dice lo que yo les estoy diciendo, que cuando las manos están evidentemente sucias o cuando han estado en riesgo de haberse contaminado con fluidos corporales, yo debo privilegiar la higiene con agua y jabón. Que en todas las otras situaciones yo debo privilegiar el uso de solución alcohólica. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad del paciente y de la calidad, yo debía promocionar la solución alcohólica. Porque ataca todos los incumplimientos a los cuales alude el personal de salud. Gasto menos tiempo, lo puedo realizar en cualquier lugar, no me produce dermatitis, ¿ya? Pero debo tener claro que si yo tengo las manos evidentemente sucias, ¿no es cierto?, o con algún riesgo de fluido corporal, yo las debo privilegiar el agua y el jabón. Ese es el concepto científico, porque yo podría, ¿no es cierto?, llegar a la toma de muestra y higienizarme las manos con agua y jabón, porque vengo de la calle, entonces no puede tener polvo, ¿no es cierto?, pero llego, me higienizo con agua y con jabón.
comienzo a tomar exámenes. Y resulta que al primer examen que tomo, ¿no es cierto? La paciente me dice, señorita, quería entregarle esta muestra. No, no me la entregué, es que yo se le quería entregar y me la pasa y venía mal tapada y se me derrama la orina en las manos. ¿Ya? Según, ¿no es cierto?, lo que dicen los protocolos, yo llevo solamente un higiene con alcohol, con solución alcohólica, por lo tanto yo me podría sacar los guantes y me podría higienizar las manos con solución alcohólica, pero eso es incorrecto. Porque yo tuve el riesgo de haberme contaminado con un fluido corporal, porque mi guante puede tener algún piquete menor y hubo una abundante cantidad de fluido corporal. En ese caso, yo solamente me la había higienizado una vez con solución alcohólica. Lo que yo debo hacer es sacarme los guantes e higienizármelo con agua y jabón. Pero podría ser que yo tome exámenes, ¿no es cierto?, con Venojet y no tenga todo sea limpio y tome 10 exámenes distintos. Yo perfectamente me puedo sacar los guantes e higienizarme las manos con solución alcohólica, ponerme guantes durante todas las veces que yo quiera. Por eso que no sale en ninguna literatura ni en ninguna evidencia número de veces. Porque el concepto es, chiquilla, que yo me las debo higienizar con agua y jabón cuando están evidentemente sucias o cuando he tenido el riesgo de contaminármelas con fluidos corporales. Esto es una bomba para muchas enfermeras, sobre todo enfermeras antiguas, que se resisten a validar el uso de la solución alcohólica. Primero, todo lo que yo les dije desde el punto de vista del usuario. Es más rápido, dura menos tiempo, lo puedo hacer en cualquier lugar, me produce menos dermatitis, pero también los estudios han demostrado que elimina más flora transitoria. La solución alcohólica elimina el 99,9% de la flora transitoria. En cambio, la higiene de mano con jabón no alcanza a eliminar el 98%. Y además lo elimina más rápido. O sea, yo me echo la solución alcohólica y empiezo a pasármela y ya mis manos bajan drásticamente la carga de flora. Y además, el alcohol mantiene por un lapso de tiempo las manos seguras. O sea, como es un antiséptico, mantiene un remanente de tiempo la seguridad en las manos. O sea, la posibilidad que yo no me las contamine de forma inmediata. Por eso, chiquillas, que hoy día hay higiene de manos con solución de clorhexidina en los pabellones. O sea, las clínicas pitucas de Santiago, los cirujanos están higienizando las manos así como con solución alcohólica, pero con solución de clorhexidina, ¿ya? Por lo mismo, porque genera menos dermatitis, porque es más rápida, ¿no es cierto? Y porque deja las manos más seguras. Ahora, ¿cuál es el problema? Como nosotros hemos insistido en la higiene de mano húmeda, no hemos capacitado al personal en la técnica de higiene con solución alcohólica. Y ahí hay un problema. Porque claro, si la gente se echa el alcohol y hace esto, obviamente que eso tiene manos más inseguras que la higiene con agua y jabón. Pero si la persona hace la misma técnica y sigue los mismos pasos que los que hace cuando se las lava con agua y jabón, las manos, al hacer, ¿no es cierto?, una bioluminiscencia, tienen cero flora, cero. ¿Ya? Pero nosotros no hemos capacitado a las personas porque insistimos en el lavado húmedo. Y el lavado en seco es como lo que botó la ola en el fondo, como ya, bueno, ya, si no puede ya, lávesela hágase la higiene con solución alcohólica. ¿Ya? Pero les vuelvo a insistir, o sea, si
Ahora, esto da para pensar, da para seguir investigando, da para leer artículos. No lo vamos a terminar de conversar porque tenemos que hablar muchos temas en este rato, pero lo que yo les quiero instalar es el bichito de cuestionarse esa cosa del lavado de manos con agua y jabón como una cosa, pero ya que la tengo ahí en un altar. No es así. No es así. Entonces, si yo quiero que el personal se higienice las manos, porque yo quiero que no hayan infecciones y la medida más efectiva y eficiente es la higiene de manos, tengo que abrir mi mente a generar una estrategia de adhesión. Y para generar una estrategia de adhesión tengo que mirar por qué la gente no se higieniza las manos. ¿Ya? Si no, voy a seguir con un 40% de higienización. Porque nosotros estamos muy felices cuando tenemos un indicador de higiene de mano, pero ese indicador es muy malo. Porque nosotros vamos y nos paramos al lado del odontólogo a mirar cómo se lava las manos. Obvio que se las va a lavar bien. Tenemos un cumplimiento de un 97%. Pero eso no es real. Porque si nosotros estuviésemos dentro del box del profesional, nos podríamos dar cuenta que de las 50 veces que se tiene que higienizar las manos, con suerte se las higieniza 10. Estaremos conversando y mirando, porque yo me las tengo. El peso que tiene la higienización de manos es el mismo en los 5 momentos. Entonces, ¿cuándo los equipos se higienizan las manos? En primer lugar, después de tocar un paciente que me da asco o lo encuentro sucio. ¿Ya? Pero si llega como paciente, no sé, un amigo de mi hija o una amiga de mi hija, yo no me lavo las manos porque no lo encuentro sucio. ¿Ya? Ese es como el concepto. Esa es la primera, el momento, el que tiene más adhesión, es después de tocar a un paciente. El segundo es después de estar en contacto con sangre y fluidos corporales de riesgo. ¿Por qué? Porque el guante me genera una falsa seguridad. Entonces, no siempre se higieniza las manos después de los guantes. ¿Ya? El tercer momento es antes de realizar un procedimiento con técnica séptica o limpia. O sea, el tercer momento recién estoy pensando en el usuario. O sea, recién me la estoy higienizando para no contaminar al usuario. Pero ese es el que tiene el tercer nivel de cumplimiento en los equipos de salud. ¿Y para qué decir antes de tocar al usuario? En situaciones cotidianas, como por ejemplo, o tocar la unidad del usuario o un fómite del usuario, que significa algo que el usuario utiliza. Yo no he visto en las farmacias, por ejemplo, soluciones alcohólicas. Y pasa carnet, entrega medicamento, tampoco en el SOME. Ahora sí, con la pandemia, ¿cierto? Ahora sí, pero antes de la pandemia no. La higiene de mano era un tema, como les digo, de los lugares donde se hacían procedimientos invasivos, dental, procedimientos de enfermería, ¿cierto? Y ahí más o menos. Entonces, hay que mirar, o sea, uno de los objetivos mayores, que siempre uno cuando va a cursos de infecciones te dicen los profesores, yo me voy feliz de aquí si ustedes se quedan con el bichito de mirar su higiene de mano. ¿Ya? Generar una estrategia como una meta de calidad y de seguridad para incrementar la higiene de mano. Pero tengo que mirar todo esto. Y lo último que me falta decirle respecto a la higiene de mano es que debo, lo primero, generar una cultura de que la gente vaya a trabajar con las manos sin accesorios. O sea, si yo me tengo que higienizar tantas veces las manos, es imposible que me saque el anillo, me ponga el anillo, me saque el reloj, me ponga el reloj.
Lo único que me garantiza que haga que mis manos queden seguras después de una higienización es que no tenga nada en las manos. Ni anillo, ni reloj, ¿no es cierto? Y estas extensiones. El cútex todavía no tiene una evidencia tan alta, aunque sí no es recomendable, ¿ya? Pero porque dicen que puede picarse y ahí, ¿no es cierto?, quedar alojado algún microorganismo. No tiene un nivel de evidencia tan alto como lo tienen, por ejemplo, los anillos, el reloj, las uñas largas, las extensiones, ¿ya? Entonces, tengo que también generar una estrategia respecto a aquello. La mejor forma de generar la estrategia es que la jefatura y los líderes no anden con eso en las manos, ¿cierto? Porque si yo voy a conversar con la persona de calidad o con la enfermera de IAS y está llena de anillos y está llena de cosas, o sea, es incomprensible para el resto de los que la van a tener que imitar, porque es un líder, ya es un referente. Entonces, en ese sentido, es importante que los profesionales sean los primeros que entiendan para que posteriormente los técnicos puedan adherir a esta cultura de no trabajar con accesorios en las manos en las instituciones de salud. No sé si tienen alguna pregunta sobre el lavado de manos para pasar a los EPP. Hola. Hola, ¿Me escuchas? Pamela. Sí. Hola, Cheri. Yo tengo una pregunta en el área dental. Nosotros nos lavamos entre pacientes. ¿Con eso basta? ¿Con agua y jabón? Nos lavamos después de cada procedimiento dental. A ver, si yo estoy con un mismo paciente y en una misma área, basta con que me higienice las manos una vez. ¿Me entienden? O sea, yo voy a abordar a un paciente, me higienizo las manos, ¿cierto? Porque es antes de tocar a un paciente. Sí. Hago cosas con ese paciente, termino y me higienizo las manos nuevamente después del paciente. ¿Cuándo tengo que higienizar las manos con el paciente? Cuando yo me cambio de lugar. Que no sucede en la parte dental. En la parte dental. Dental tú te vas directo a la boca, pero podría ser, por ejemplo, pongamos una matrona, se higienizó las manos, ¿no es cierto? Y hace un examen ginecológico y después la paciente le dice, ay, ¿sabe qué? Que hay algo aquí en el cuello que me duele. Y la persona con las mismas manos va al cuello y le toma... Porque yo también puedo contaminar a la persona con sus mismos microorganismos. Sobre todo si es un huésped susceptible. Entonces, si yo me cambio de lugar, sobre todo de un lugar altamente contaminado, a un lugar que sea puerta de entrada del mismo paciente, yo me tengo que higienizar las manos de nuevo. Cosas que uno veía en los hospitales, por ejemplo, que pasaban los cirujanos viendo la herida, destapaban la herida, ¿no es cierto?, con secreción a mano pelada, todavía pasa, la huelen, ¿no es cierto?, y después la paciente le dice, doctor, a ver, abre la boca, a ver, y con las mismas manos. ¿Ya? No sé qué. Y lo otro, ¿sí? Lo otro, respecto a la utilización de jabón antiséptico, ¿se puede utilizar jabón en lavado de manos o tiene que ser antes del procedimiento jabón antiséptico? No, tú puedes... Porque tiene mayor capacidad de reducción, ¿cierto? Sí. Pero... El jabón antiséptico cumple la función de la remoción mecánica del jabón, de remover ¿qué es lo que hace? Materia orgánica. La sustancia jabonosa remover la materia orgánica, ¿cierto? Y a eso tú le sumas además que tiene un componente antiséptico. Por lo tanto, está probado que son mejores. El problema es que yo no los puedo utilizar de manera frecuente en todos los momentos porque me hacen pebre las manos. Exacto, el tema de la dermatitis que hablamos. Entonces, ese es el problema. Yo podría decir, entonces hagamos higiene de mano húmeda con jabón antiséptico, pero no podría higienizármela a los 5 momentos porque terminaría el primer día con las manos rotas, ¿ya? Pero sí, tú podrías utilizarlo frente a los procedimientos invasivos de alto riesgo, como los dentales,
O por ejemplo, yo podría decir, me lo voy a hacer. No tenemos cirugía mayor ambulatoria, por ejemplo. El procedimiento más riesgoso son los dentales desde el punto de vista de lo invasivo. Porque Ya, entonces, la recomendación sería jabón antiséptico. Eso es lo indicado en los procedimientos dentales. es que también podrías utilizar un lavado depende del procedimiento que vayas a hacer. Tú podrías utilizar también una higienización húmeda, o sea, con agua y jabón, o una solución o una higiene con solución alcohólica, si no has tenido contacto con fluidos corporales. Ya. Entonces habría que tener las 3 opciones dentro del box. Claro, depende de lo que vayas a hacer, del nivel de riesgo. Si tú me preguntas a mí, el tipo de procedimiento invasivo que se hace en dental, no sé si justificaría tanto el uso del jabón antiséptico. Porque tú utilizas además técnica séptica, utilizas guantes estériles, procedimientos estériles, que es distinto a hacer una cirugía, por ejemplo. Sí. Ya, quizás si tú fueras a hacer una cirugía dental, tiene que ser con podría jabón antiséptico. Sí. Sí. Y eso, y las cosas, Pamela, como te digo, se pueden llegar a un consenso en un protocolo con toda esta mirada y esta discusión. ¿Ya? A veces no son tan blanco o negro, pero yo podría justificarla diciendo, sí, yo me siento más seguro que, por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos dentales sean con un jabón antiséptico. Pero las atenciones cotidianas podrían ser higiene con jabón normal o solución alcohólica. Solución alcohólica. Ya. Sí, me queda súper claro. Gracias. Quiero hacer una pregunta. Sandra. No sé si tocaron el tema porque entré un poco más tarde. Como que se ha hecho frecuente, uno lo ve habitualmente y también lo ve en la práctica clínica de una práctica que para mí es mala, que es la higienización del guante. No, eso está pésimo. No lo hemos visto todavía, pero ya lo vamos a ver. A ver, vamos a hablar ahora de los EPP. Entonces, lo dejamos para más adelante. Ahora lo vamos a tocar con los EPP cuando hablemos de los guantes. ¿Ya? Listo, gracias. El equipo de protección personal se utiliza para proteger al trabajador. ¿Ya? Y está dentro de las precauciones universales, ¿ya? Y también está dentro de las precauciones adicionales. Cuando yo lo utilizo dentro de las precauciones estándar, yo lo utilizo cuando me enfrento a una situación de riesgo donde yo no sé el paciente que tengo al frente. Por ejemplo, cuando utilizo guantes en la toma de muestra, ¿cierto? Yo no sé si el paciente que está conmigo tiene alguna infección que me pudiese transmitir a mí. Pero como voy a hacer un procedimiento, ¿no es cierto?, donde voy a estar en contacto con fluidos corporales, ¿cierto?, que es sangre, yo utilizo los guantes, ¿ya? El guante, ¿no es cierto?, es una barrera que yo le pongo a mis manos. Solo es una barrera para ¿no es cierto?, disminuir el riesgo. Pero el guante no reemplaza la higiene de manos. ¿Ya? Y el guante yo solo lo voy a utilizar para el riesgo, en este caso, que yo tengo con sangre o fluidos corporales. Cuando yo utilizo el guante en bueno, que esto es del lunes, pero que necesito decírselo ahora, cuando yo utilizo el guante como una precaución de contacto, es también en el marco de que yo pueda tener contacto con sangre o fluidos corporales. ¿Ya? Si no es así, basta con la higienización de manos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si yo quiero incorporar una medida de precaución estándar en el triage de la puerta por COVID en los CEFAM,
donde el paciente llega y me va a mostrar el carné, yo le voy a preguntar sintomatología, la medida que yo voy a utilizar ahí de precaución estándar es la higiene de manos. No se justifica el uso de guantes. Utilizar guantes en el triage es hacer un procedimiento poco eficiente, es decir, no me va a hacer mal, pero voy a gastar 10 cajas de guantes que voy a tirar a la basura que no tiene ninguna justificación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacen muchos lugares? Ya, pero ¿para qué te vaya a cambiar los guantes cada rato? Cámbiatelo en la mañana y cámbiatelo en la tarde. Desde ese punto de vista, ya estoy haciendo una pésima medida de precaución estándar porque el guante tiene un solo uso. O sea, yo lo uso con un paciente, me lo tengo que sacar y me tengo que higienizar las manos. Entonces, gasto más tiempo, gasto más insumo si lo hago de manera correcta y el guante me sobra. Ahora, ¿en qué minuto podría la persona que está en la puerta ponerse guante? En que venga un paciente que viene sangrando, o sea, que yo tenga el riesgo, ¿no es cierto?, de un fluido corporal importante, ¿ya? Pero si no, basta con la higienización de manos. Estamos hablando desde el punto de vista de la precaución estándar, ¿ya? Y lo otro, que los guantes no se higienizan, no se lavan, ni se echa alcohol gel sobre los guantes, nada. El guante se usa, se saca y se higieniza las manos y se pone un guante nuevo, ¿ya? Después de cada utilización de guantes me debo higienizar las manos y me debo retirar los guantes cuando vea que los guantes tienen alguna perforación, se rompieron, tienen un hoyito, que los tengo que retirar también, ¿ya? Ese es el uso correcto de los guantes. Respecto al uso de la mascarilla, como precaución estándar, ¿ya? La mascarilla como precaución estándar, yo la voy a utilizar, ¿no es cierto?, cuando yo no tenga, por ejemplo, yo podría utilizar la mascarilla en la campaña de invierno si estoy en una sala de espera donde muchas personas están sonando, se están tosiendo, entonces yo digo, para protegerme me voy a poner una mascarilla, porque no sé, de todas estas personas que están aquí en campaña de invierno, que están tosiendo, se están sonando, ¿no es cierto?, ¿cuál me podría transmitir a mí un microorganismo a través, ¿no es cierto?, de una transmisión por gotas? En esa situación yo me podría poner una mascarilla, ¿ya? La mascarilla siempre está indicada para un agente que pueda ingresar por la boca y por la nariz a través de una transmisión por gotas. Es decir, que yo sepa que ese agente se transmite por gotas. Pero como no lo sé, porque podrían haber personas que están tosiendo y que tienen un microorganismo que se transmite por aerosoles, yo utilizo la mascarilla, ¿ya? Cuando yo la utilizo, la mascarilla, en una precaución adicional, es cuando yo tengo sospecha o certeza de que esa persona puede tener un agente que se transmite por vía, por gotas, como el COVID, por ejemplo. Por eso que andamos todos con mascarilla, ¿ya? Porque hay una pandemia de COVID. Entonces, en todas partes hay COVID. Entonces ahí yo utilizo, ¿no es cierto?, la mascarilla, porque esa persona que tengo al frente tiene posibilidades de tener COVID porque estamos en una pandemia de COVID, ¿ya? La mascarilla, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, sobre todo en la atención primaria, es el uso correcto de los elementos de protección personal. La mascarilla tiene una forma de ponérsela, la mascarilla tiene una parte externa, que es la más oscura, ¿cierto?, que puede ser celeste o verde, y es ahí donde tiene esa capa, ¿no es cierto?, es una capa más impermeable, ¿ya?, como la primera barrera. Al medio tiene una capa que va a funcionar como filtro de partículas mayores a 5 micrones, y en la parte interna tiene una capa que permite, ¿no es cierto?, que no se acumule
que es más permeable, es más porosa. Entonces, por eso que se pone con la parte más oscura hacia afuera. Además, tiene una parte superior y una parte inferior. La parte superior es la parte que tiene como algo más duro, como una placa, le digo yo, ¿ya? Que te permite fijar la mascarilla, ¿cierto? Yo me la pongo y la fijo. Eso no está abajo. Por lo tanto, también me la tengo que poner, ¿no es cierto?, bien desde ese aspecto. Y lo otro es que una vez que yo me la ponga, la debo abrir los pliegues para que me cubra desde el mentón, ¿no es cierto?, hasta la parte de arriba de la nariz. Eso lo hemos ido aprendiendo porque muchas colegas que no trabajan en IA me contaban que al principio no sabían que la mascarilla se tenía que poner para un lado o para el otro, se la ponían nomás, ¿ya? Y claro, porque nosotros en la atención primaria no tenemos una rutina de uso de elementos de protección personal. O sea, las personas que no trabajan en la unidad de procedimiento, o los que no son quienes que trabajan en IRA o ERA, o los odontólogos, que yo creo que son los que tienen un mayor conocimiento de los EPP, el resto de los profesionales no, menos los administrativos, ¿ya? Entonces, el uso correcto de la mascarilla yo creo que fue un aprendizaje. Y lo otro, el uso correcto de, bueno, el respirador de partículas, que como sabemos, ¿no es cierto?, hay que hacerle un control de sellado para que efectivamente genere un área hermética alrededor, ¿no es cierto?, de la nariz y la boca, que impida que ingresen partículas pequeñas, menores de 5, que son los aerosoles, ¿ya? Y si no, el control de sellado no funciona, es decir, yo me lo pongo, inspiro, ¿cierto? Tengo que ser capaz de que esa inspiración genere una presión negativa, y si yo expiro, no puede filtrarse por alrededor, tengo que cambiar el respirador. ¿Qué otra cosa aprendimos de los protectores oculares? Hasta hace poco, por ejemplo, en los laboratorios, ustedes no pueden creer que los tecnólogos trabajaban manipulando muestras sumamente contaminadas con lentes ópticos. Entonces, cuando tú le decías, oye, la bioseguridad, te dice, bueno, pues si estoy con lentes, ¿ya? Los lentes no son parte del elemento de protección personal porque no me generan un área, ¿no es cierto?, digamos, donde no pueda ingresar un fragmento de secreción, que es lo que yo estoy en este sentido cuidando. Lo que yo cuido es que, ¿no es cierto?, un fluido no ingrese a mi conjuntiva, no esté en contacto con mi conjuntiva. Entonces, era muy común y te decían, no, pero ¿cómo vas a pretender que me ponga las antiparras sobre los lentes si no puedo ver? Entonces le decían, no, pero bueno, no usemos la antiparra, usemos el escudo facial. Yo creo que hace unos 5 años que el escudo facial, ¿no es cierto?, ha tenido una mayor aceptación y se ha entendido de que puedo utilizar mis lentes y sobre mis lentes ponerme el escudo facial. El escudo facial, ¿no es cierto?, es para detener las salpicaduras, pero y desde ese punto de vista puede reemplazar la mascarilla para que no me salpique algo como salpicadura a mi cara, por ejemplo. Pero no reemplaza la mascarilla para protegerla de microorganismos que se transmiten por gotas. Entonces de repente uno ve personas que están conversando una frente a otra y está con protector facial sin mascarilla, y eso es incorrecto, porque el protector facial no tiene filtro. Es solamente, ¿no es cierto?, es como una barrera que se pone, pero pensada en las salpicaduras de los fluidos corporales. ¿Los programas de televisión? ¿Ah?
los programas de televisión ocupan solo protector facial. Claro, así es. Ahora, claro, tú podrías decir, bueno, si están a 2 metros, ¿no es cierto? Pero no deberían, porque están por más de 20 minutos en un espacio cerrado, ¿cierto? Que es una situación de riesgo de COVID, sin mascarilla. O sea, si uno de ellos fuese positivo, fueron todos contacto estrecho, porque ninguno tenía mascarilla. Entonces, bueno, se aprendieron esas cosas. Lo otro que aprendimos es que la pechera o el delantal no había que amarrárselo adelante, ¿cierto? Que también era algo que uno hacía cuando se ponía la pechera y las tiras eran largas, la amarraba atrás y por adelante, ¡pum!, le mandaban el otro amarre, ¿cierto? ¿Y cuál es ese problema? Que se genera una situación de riesgo cuando yo me lo retiro, porque no lo puedo tirar solamente, sino que voy a tener que ir a desamarrarlo. Y ahí, ¿no es cierto?, podría generarse una situación de autocontaminación. Entonces, también aprendimos que solamente hay que amarrarlo atrás y no hay que darle la vuelta para adelante. Una de las cosas que generó bastantes, digamos, casos positivos en los equipos de salud fue el no saber sacarnos el orden para retirarse los EPP en el contexto COVID, ¿ya? Y hoy día, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Circular 37 saca un procedimiento de retiro, ¿cierto?, seguro de los EPP. Hay dos, en el inicio del retiro, hay dos posibilidades. Una, que yo me retire los guantes y después me tire la pechera, o, que es la que a mí más me gusta personalmente, es que yo estando con los guantes, tome la pechera, la tire, ¿cierto?, haga un rollito con la pechera y me vaya sacando los guantes y hago un rollito con todo, ¿ya? Pero si ustedes miran, algunos procedimientos están, cualquiera de los dos lo pueden mencionar, y los dos son correctos, ¿ya? Uno podría adherir uno al otro porque creo que hasta ahorra tiempo el hacerlo las dos cosas juntas, que primero sacarte los guantes y después sacarte la pechera. Después de esa situación, como yo tuve contacto con lo más sucio, me tengo que hacer una higienización de manos, ¿ya? Después de eso me retiro el protector ocular, ya sea la antiparra o el protector facial. Y por último, me retiro la mascarilla y me higienizo las manos de nuevo. Entonces ya se protocolizó y se estandarizó el retiro, pero recuerden que al inicio era como uno se le ocurría nomás, ¿ya? Como se lo retiraba. Eso creo que también fue algo que nos va a servir a futuro y va a quedar como un tema, así como que hay que aprender la técnica de lavarse las manos, como la técnica del retiro de los EPP, ¿ya? Respecto de, bueno, vamos a hablar más de los EPP el lunes cuando veamos la clase de precauciones adicionales, ¿ya? Porque ahí tiene se habla mucho el tema de los EPP. Vamos a hablar un poco de en situaciones se usa el respirador de partículas, pero eso lo vamos a ver el lunes, ¿ya? ¿Sí, Karen? Disculpa, Seri, sí, es que me quedó una duda. Me decías que eso estaba descrito, lo del retiro, en la circular 37 del MinSal. Sí, 37 me parece que es la circular que salió en abril y después salió una rectificación, abril y mayo me parece. Entonces tú vas a todos los protocolos COVID y aparece uso correcto de EPP. De hecho, el MinSal sacó uno también de la reutilización de los respiradores, cuando en un primer momento había quiebre de stock. Pero eso en Chile se desestimó porque no tenemos las medidas para reutilizar, ¿ya? ¿Pamela? Yo tengo una duda, Cheri, respecto a eso. Lo que pasa es que se realizó un manual para procedimientos ontológicos del servicio y la verdad es que no indica. Finalmente no se llegó a un consenso porque nosotros, como somos generadores de aerosol en algunos procedimientos, estamos utilizando los respiradores.
Y finalmente llegamos a un consenso como Chillán, que estamos utilizando los respiradores por jornada. Significa, estamos realizando 2 o 3 procedimientos en la jornada de la mañana y después en la tarde, pero en un primera instancia se dijo que se podía sacar y dejar en una bolsa, después se dijo que no sé si se retiraba, no se podía reutilizar. Finalmente no se llegó o sea, llegamos a que lo vamos a utilizar por jornada, pero no hay nada descrito por parte Mira, de la no hay nada, autorización sanitaria. lo que pasa es que no hay nada todavía consensuado, porque el único consenso es que los EPP, el respirador, es de un solo uso. Fue hecho para un solo uso. Fue hecho para ser eliminado, ¿ya? Pero obviamente en una pandemia es imposible hacer eso y por el costo que tienen también va a... imagínate un hospital que genera tanto aerosol, o sea, con lo que están de endeudado, terrible el tema de los EPP. Entonces, a nivel mundial se propuso la reutilización, ¿ya? Donde se reutilizaban en base a vapor de peróxido de hidrógeno, como una desinfección que se hacía de vapor. El tema es que en Chile no tenemos los elementos para hacer eso. Entonces, lo que viene debajo de ese nivel de riesgo es que la misma persona utilice el respirador en el día, ¿cierto? La persona utiliza el respirador en el día y lo deje, ¿no es cierto?, en la parte, digamos, con la parte externa mirando para afuera, afuera del box. Que no lo guarde ni en una bolsa de papel, ni en una bolsa de plástico, ¿ya? Y que al final de la jornada lo elimine. Y ojalá, ¿no es cierto?, hagamos un aislamiento de cohorte para el tema de lo dental que genera aerosoles. Es decir, por ejemplo, 1 o 2 odontólogos solamente van a hacer los procedimientos de aerosoles en un solo box, para que esa persona todo el día haga procedimientos de aerosoles, por lo tanto todo el día esté con no sé, toda la mañana con el respirador y no se lo saque, se lo haga otra cosa, después se lo ponga, ¿me entiendes? Entonces, Sí. una medida para ser mucho más eficiente en los EPP es generar aislamientos de corte. O sea, yo voy a atender en esta sala de espera solo pacientes confirmados COVID. Solamente en el box 1 y 2 voy a hacer generación de aerosoles, ¿ya? Y eso te permite también, frente a un brote, identificar claramente las personas que estuvieron expuestas, ¿ya? Te permite planificar los tiempos, porque, bueno, nos pasamos igual para el tema de precauciones adicionales, pero las 2 medidas que generan mayor control y prevención en los aerosoles es el uso del respirador y la ventilación externa por más de 20 minutos. Entonces, eso justifica más un aislamiento de corte. O sea, yo, ¿no es cierto?, no soy solamente el que entro a ese box con mi técnico y nosotros estamos con el respirador porque cualquier persona que ingresara a ese box que está generando aerosoles tendría que ponerse un respirador aun cuando el paciente no esté. Por ejemplo, si llega alguien a entrar a hacer el aseo y no han pasado los 20 minutos, ese auxiliar tiene que entrar con un respirador, porque los aerosoles quedan flotando en el aire. No es igual que la gota que se cae al piso. Entonces, por eso que es tan importante la ventilación externa. La corriente de aire me va a llevar, supongamos, imaginémonos esa nube de aerosoles, me las va a sacar para afuera. Pero eso requiere un tiempo. Entonces, todo eso justifica el corte. El servicio realizó dos protocolos, un protocolo de atención dental y un protocolo de limpieza y desinfección de los box dentales. Está súper especificado. Y ahí tengo la duda porque ellos hablan de 15 minutos de ventilación y después entra la persona que hace es un aseo terminal en el fondo. Sí, claro. ¿Esa persona de aseo tiene que entrar con respirador o puede No. entrar con mascarilla? No, porque No es necesario porque ya se produjo Así es. los 15 20 minutos. Así ya. es. Así es. Si la persona me quedó entra claro. antes de ese tiempo, sí, pero si entra después de ese tiempo, no. Y todos No los habría que problema. generan aerosoles tienen que tener ventilación hacia afuera.
Externa, sí. Externa, Sí, sí, sí. claro. No Ya, podría yo gracias. abrir una ventana que dé al pasillo, por ejemplo. No, si tenemos hacia afuera. Eso. Y lo último, la limpieza, perdón que te pregunte tanto, porque es algo en dental, el tema de los EPP es un tema bastante delicado. Por ejemplo, el tema del escudo facial, también aparece la limpieza del escudo facial, cierto chorro de agua, después se desinfecta. ¿Eso tiene que ser en un box específico para limpieza de escudo facial o lo podemos realizar en el mismo box antes de realizar el aseo terminal, Así es. después que se realiza el procedimiento? Sí, tú lo puedes Se puede hacer en ahí. el mismo box, Ya. en el área sucia, haces el Sí, lavado sí, sí. y después haces el procedimiento de desinfección con Limpieza. alcohol, me imagino que Sí, utilizan, ¿o no? con alcohol estamos Alcohol del utilizando, sí. 70, sí. Ya, Ya. La gracias. otra medida es la higiene de la tos, que la higiene de la tos también es una precaución estándar que se utiliza cuando una persona está con tos, está con secreción nasal, ¿cierto? Tiene el riesgo, ¿no es cierto?, de ser un reservorio de un microorganismo que se pueda transmitir por gotas, ¿ya? Y en ese caso, lo que hoy día se está sugiriendo es la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Dentro de las instituciones de salud también es el uso de mascarilla, ¿ya? O sea, sería ideal que ahora que los pacientes ya tienen la cultura de la mascarilla, es decirle, por ejemplo, a través del Facebook del CESFAM, para la campaña de invierno, ¿no es cierto? Si usted está con un proceso respiratorio alto, su hijo, venga al CESFAM con mascarilla, ¿ya? Porque eso es lo que es muy aconsejable el uso de la mascarilla en la higiene de la tos, para los usuarios y también para el equipo de salud. O sea, que alguien de nosotros que esté con tos, que esté con un proceso, ¿no es cierto?, una infección de vías respiratorias alta, debiera atender con mascarilla, ¿ya? Y está también enseñarle a las personas, ¿no es cierto?, si no tienen la mascarilla, que tosan en el antebrazo, el uso de pañuelos desechables para sonarse y la higienización de manos después de manipular, ¿no es cierto?, el pañuelo o en el caso de la mascarilla, ¿ya? Otra cosa que aparece como precaución estándar es la eliminación del material cortopunzante, que el lunes vamos a tener una clase completa de eso, que es el REAS, o sea, está dentro del REAS, cómo voy a eliminar los residuos que genero, y uno de ellos son los cortopunzantes. Y está el tema de la limpieza y desinfección de superficie, que es un tema que también estaba para hoy día, y es un tema bien relevante porque también es un tema que hoy día se puso al tapete con la pandemia, ¿ya? De ver, ¿no es cierto?, y entender que los microorganismos pueden quedar sobre las superficies. No hay una estandarización. No todos los microorganismos pueden quedar en las superficies la misma cantidad de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos que quedan, no sé, 15 segundos algunos virus, pero hay otros, por ejemplo, como el virus de la hepatitis B, que puede quedar 3 semanas, ya en una gota de sangre, por ejemplo. Por eso la importancia de que todas las personas se vacunen contra la hepatitis B, porque es un virus que es altamente, ¿no es cierto?, queda mucho en la superficie y en las jeringas que se utilizan. Y el COVID, por ejemplo, también queda en la superficie distintos tiempos dependiendo de la superficie, si es cartón, si es plástico. Entonces, eso nos hace entender que la superficie, ¿no es cierto?, son relevantes en el control y prevención de las infecciones, ¿ya? Son mucho más relevantes en contexto de pandemia, de brote o de epidemia, ¿ya? Ahí son extremadamente relevantes, ¿ya? También son muy relevantes en las áreas críticas, ¿ya?, por la posibilidad de que ese microorganismo ingrese a una cavidad estéril. Pero siempre van a tener un nivel de relevancia. Puede ser de, no sé,
de 5% hasta un 60%, dependiendo del microorganismo del que estamos hablando. Por lo tanto, hace importante protocolizar los procesos de limpieza y desinfección de las instituciones de salud. Es decir, mirar el aseo como un proceso clínico, como un servicio de apoyo a lo clínico, igual que el laboratorio clínico, igual que la esterilización, igual que, ¿no es cierto?, el manejo de la ficha clínica. Por lo tanto, se comporta como cualquier proceso, ¿ya? Debo definir niveles de responsabilidades y funciones. Debo pensarme a sentar en el aseo, lo primero, ¿ya? Y ver quiénes son los que participan o toman decisiones en el proceso, partiendo por el director o directora del CEFAM, ¿ya? En tomar la decisión, por ejemplo, de o externalizo el proceso o lo hago con personas que están bajo la misma organización. O contrato una empresa externa o el auxiliar de aseo es mío. Entendiendo que en cualquiera de las dos situaciones la responsabilidad es de la dirección, ¿ya? No es la responsabilidad de la empresa, porque la dirección es la que finalmente es responsable de haber hecho un convenio con esa empresa y de mantenerlo, porque yo si lo encuentro todo malo, ¿por qué lo mantengo? ¿Ya? Segundo, ¿quién más tiene algo que decir? El encargado o encargado de IAS. Porque si estamos diciendo que forma parte de las precauciones estándar, no puede ser un proceso que quede fuera de la mirada de IAS. Por lo tanto, IAS tiene que mirar ese proceso y sentarse también en esa mesa. Los jefes de las unidades críticas, que la literatura dice que es donde tiene un mayor impacto, ¿no es cierto?, que esto se haga de manera correcta o no correcta. Los jefes de dental, el jefe de procedimientos de enfermería, ¿no es cierto?, esterilización, por ejemplo, ¿ya? Todos los lugares críticos. Los auxiliares de servicio y también los TENS, si es que nosotros le hemos también dado funciones de limpieza a ellos, porque muchas veces se indica que los TENS son los que van a limpiar los muebles por dentro, por ejemplo, y que los TENS limpian los equipos clínicos, ¿cierto? El TENS dental va a ser el que va a limpiar el sillón, va a limpiar, y entonces el TENS del SAPU va a ser el que va a limpiar el monitor, y va a ser... Pero nunca lo hemos capacitado en eso. O sea, es como lo mismo que nos pasaba a nosotros, que pensábamos que porque éramos enfermeras, matronas, dentistas, todos sabíamos hacer RCP. ¿Cómo no vas a saber hacer RCP? Sí, es como lógico. No, pues no es lógico, ¿ya? Entonces, como es un proceso, como todos los procesos, requiere de capacitación. Requiere de inducción, de orientación y de capacitación. Entonces, todas esas personas tienen que ver en el proceso, tienen responsabilidades. Si yo externalizo un servicio de aseo como dirección y como IAS, que son los que tienen una responsabilidad mayor ahí, dentro de la licitación no puedo solamente ver el precio, no puedo decir, porque es una empresa de aseo, saben hacer aseo en la unidad dental. O sea, yo debiera esa licitación hacerla también con aspectos técnicos. Tiene un manual de limpieza y desinfección desglosado por área dental, área kinesiológica, box. Tiene un programa de capacitación para su personal, tiene un programa de inducción para su personal, ¿cierto? O hago el contrato y doy por hecho de que lo tiene que tener. Yo creo que ahí hay una brecha importante con las empresas de aseo. Tanto así que a veces la empresa de aseo es como municipal. Entonces, la persona que no vino a hacer el aseo al CESFAM, no vino, entonces llaman al que hace aseo en el colegio, por ejemplo, y aparece en la mañana haciendo el aseo en el box de dental, ¿ya? O aparece el que hace el aseo en la MUNI, ¿ya?
como si hacer el aseo no tuviera una técnica, ¿ya? Claro, efectivamente uno entra al box y está olorosito, está limpiecito, pero está limpio desde una mirada doméstica, no desde una mirada clínica. Ahí, si uno se pone a mirar como evidencia de los países, por ejemplo, europeos, españoles, es un mundo. O sea, el tema del aseo es un mundo en las instituciones de salud. O sea, las máquinas que tienen para hacer aseo, de hecho, en muchos países los aseos de las instituciones de salud se hacen en la noche, ¿ya? Porque se hacen aseos generales, pues del techo, las luces, todo, o sea, todo, ¿ya? Nosotros estamos muy atrás en eso y yo creo que lo vamos a ir, ahora con el COVID lo vamos a entender un poco más. También ayuda esto a que no es un proceso que está definido en la pauta de cotejo para la acreditación. Como que cuando hablo en la acreditación de precaución estándar, hablo de higiene de manos y EPP, y hasta ahí llego, ¿ya? Pero no están desarrolladas las otras partes. Creo que hay que aprovechar este tema del COVID para tomar eso, capacitar al personal, entender qué es responsabilidad de todo, definir las áreas del CEFAM, cuáles van a ser mis áreas críticas, no críticas y semicríticas. Definir las áreas significa con qué frecuencia yo voy a hacer los distintos tipos de aseo que existen, de qué manera voy a hacer el aseo. Por lo tanto, Pamela, que de dental, ella pudiera decir, no, aquí en dental nosotros tenemos aseos terminales todos los sábados después de las 5 de la tarde, y en el aseo terminal, y ella podría describir lo que hacen los auxiliares en el aseo terminal, por ejemplo, durante etapas de pandemia o no pandemia, ¿ya? Y así cada uno de nosotros. Pero hoy día eso no existe, ¿ya? No existe. Y por último, ¿no es cierto?, escribir los procedimientos como para que todos lo conozcan, lo difundan, y supervisar. Porque la supervisión que nosotros hacemos de la limpieza y la desinfección también es una supervisión doméstica. O sea, hoy sabes que mi box no está tan limpio porque miré y el basurero tenía cosas, por ejemplo. O me di cuenta que justo corrió un mueble y afuera atrás había polvo. Pero no hay una supervisión como cuando supervisamos la instalación de un catéter, cuando supervisamos la ficha clínica, cuando supervisamos el lavado de material estéril. Entonces hay un menoscabo de este proceso, ¿ya? Fíjense que el proceso de aseo dentro del trato es de los más valorados por los usuarios. En las encuestas de satisfacción usuaria, una de las cosas más valoradas es esa. Y yo lo puedo también traer a mi tema. Me acuerdo que hace como 1 año y medio fui al hospital de Chillán, no iba hace mucho tiempo, fui a la urgencia porque me dolía mucho la cabeza, entonces pensé que estaba haciendo un accidente vascular, y dije, ah, no, accidente vascular, hospital, y partí al hospital y me hice y todo el proceso. Y cuando entré dije, lo primero que dije, uy, qué tan limpiecita la urgencia. O sea, hice el mismo comentario que hace cualquier usuario, ¿ya? O sea, se valora mucho el aseo. Yo creo que también nosotros lo valoramos como usuario interno, ¿ya? Que el lugar donde trabajemos esté limpio, y yo creo que falta valorar que sea seguro desde el punto de vista de las guías. Falta como dar ese salto, ¿ya? Eso, yo no sé si tienen preguntas. Todo lo que es de REA lo vamos a ver el lunes, y el lunes vamos a ver también las precauciones adicionales. Hola, Cheri. Hola. Soy Paulina. Hola, Paulina. Yo te quería hacer una consulta más de logística del curso. En el WhatsApp dicen que hay material de apoyo. Yo he tratado de meterme en la plataforma. ¿Ese material de apoyo son las mismas descargas de los PDF? No, mira, hay videos, que es la clase, ¿cierto? Sí. Que esa misma clase está en PDF, y en algunas clases dice material complementario, y ahí hay, por ejemplo, circulares, hay algunos textos, hay algunos videos, eso, a eso se refiere. Cheri,
Cheri, pero eso, ¿dónde está? ¿Dónde está el video con el PDF o donde sale expandir y sale como el programa? Chuta, yo no subo las cosas a la plataforma, pero tengo entendido que a ustedes les enviaron un video de uso de la plataforma, Sí, sí. ¿ya? Y es Voy ahí, a- aparece con fotos donde tú tienes que ir a buscar cada cosa, o sea, como que aparece el link y te sale la foto, apriete aquí, apriete acá, Ya. ¿ya? Ya, De Cheri, lo voy a buscar. De todas maneras, se lo voy a decir al José, que es la persona que está a cargo, para que les mande un WhatsApp diciéndole cómo acceder al material complementario. ¿Ya? Gracias. El material es eso. Ya son Saudi, te mandé una foto. Ya. Gracias, Sandrita, la voy a ver. eso. Bien, entonces podremos hacer el Kahoot, Kahoot. ¿sí? Ya, acuérdense que es voluntario, esto no tiene nota, es solamente para evaluar, digamos, si les quedó alguna duda o no. Y también es una ayudita porque la prueba es en base a las preguntas del Kahoot, ¿ya? Que se aleatorizan así en una tómbola, así que no a todos les van a salir las mismas preguntas. ¿Cómo les ha ido los controles? No hemos sabido. No, es que No aparece la No respuesta. aparece, ni siquiera sabemos si O sea, se mandó bien. Sí, no hay Ni una siquiera retroalimentación. No tenemos retroalimentación de recibimos tu prueba porque nos piden poner el correo. ya, voy a conversar. Entonces, no hemos sabido si nos sacamos buena nota, si no, si nos equivocamos, en qué nos equivocamos. Eso queríamos, de hecho, preguntarlo hoy día para ver si es que podían Sí, yo lo voy a ver mejorarlo, porque ya hemos hecho 2 controles. Ya, me comprometo a verlo. Me comprometo Ya. a verlo, ¿ya? Perfecto. Vamos a hacer el Kahoot entonces. Dos, cinco, ocho. 258 7211. ¿Ingresaron todas? Parece que sí, ya. Comenzamos. Muy bien. Precauciones toman son las medidas básicas para el control de las infecciones y se deben usar en la atención de todos los pacientes cuando la vía de nuestro contacto, cuando la atención por gotas, cuando la vía de todos los pacientes. Sandra, tienes tu micrófono prendido. Ya. Muy bien.
Muy bien. Acuérdese que debe durar de 40 a 60 segundos la higiene con agua y jabón. Muy bien. Recuerden que en ese caso se usa agua y jabón. Cuando tengo las manos evidentemente sucias y es porque tengo materia orgánica. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, felicitaciones a todas por jugar. Bien, entonces me llevo la pregunta de las notas y el lunes nos vemos en el foro donde vamos a ver el REAS y vamos a ver las precauciones adicionales. Después de ese foro hay un control de toda la unidad, ¿ya? No hay control ahora, sino que después del foro del lunes, ¿ya? Así que cuídense mucho, descansen. Buen fin O sea de que semana. la prueba no es ahora en la tarde, No, no hay ya. prueba ahora. Es el lunes. Prueba, sí. El lunes, ya. ¿Ya? Ya. Así que Súper. cuídense, descansen. Chao, Cheri. Chao. 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 Chao, chao, gracias. Chao, descansen. Chao, que estén bien. Cheri, te mandé un mensajito por WhatsApp, o sea, por el chat, porfa. Lo voy a Sí, hacer al tiro. ¿Listo? ya. Gracias, chao, que estés bien. Chao. Ya, perfecto.